Hoy día vivimos en un mundo de mucha inmediatez. Los jóvenes de las nuevas generaciones quieren todo ya, rápido y sin mucho esfuerzo. Y he estado reflexionando bastante al respecto porque justamente mi hijo acaba de empezar el último año de liceo y pronto, bueno, ya va a tener que decidir a qué dedicarse. Y he estado como paseándome por mi experiencia de vida en cuanto a lo laboral y la verdad es que hice muchas cosas. Fui empleada y fui empresaria. Tuve negocios, una tienda física y también desarrollé un negocio muy exitoso de mercado en redes, 2 veces. Y en ese mundo del mercado en redes había una frase que se repetía mucho y era de que ser empleado es ser esclavo. Me gustaría que reflexionáramos un poquito al respecto y bueno, también que me comentes qué piensas tú de eso en los comentarios. Vamos pues. Bueno, te cuento. Mi primer trabajo fue dar clases de baile a niñas de preescolar y edad primaria. Y gracias a Dios eso lo hice a muy temprana edad, desde los 14 años, porque mi mamá y mi tía tenían un colegio desde preescolar hasta quinto año de bachillerato, que es como es en Venezuela, pero hasta el high school. Bueno, esa fue una experiencia muy bonita porque como yo bailé durante 7 años y en esa etapa ya tenía, sí, yo bailé como desde los 7 hasta los 15 o desde los 8 hasta los 16 más o menos, cuando me fui para la universidad. Y bueno, yo amaba bailar. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque yo usé esos talentos para producir y fue algo que le agradezco a mi mamá porque ella fue la que nos impulsó. Me acuerdo que íbamos mi hermana y yo a dar esas clases y es algo que mi mamá nos inculcó. Aprendí ese valor de cuando tú sabes hacer algo y lo haces con amor y te gusta, puedes usarlo para generar dinero con eso. Entonces fue esa primera experiencia de, sabes, hacer algo que yo sabía hacer, que me gustaba, para darle a otros y con eso producir un poquito de retorno a cambio. Algo que yo pienso que es súper vital, enseñar desde pequeña edad a nuestros hijos que podemos dar algo con lo que sabemos y ayudando a otros, pues también se puede ganar dinero. Y bueno, también en la universidad, mi primer trabajo no puedo decir que fue ya graduada. De hecho, estando en la universidad en el cuarto año, como el cuarto o el quinto año de la carrera que yo estudié, que fue comunicación social, eran esos 2 años donde tú escogías una de las tres ramas en las que te querías dirigir. Entonces el horario cambiaba un poco, estudiábamos en la noche en vez de en el día y podíamos trabajar durante el día. En esa época trabajé en una agencia de publicidad en Caracas. Recuerdo que le llevé, el otro día vi un reel y vi a una persona a la que en aquella época le llevé su campaña publicitaria. En aquella época era muy joven, bueno, ya tiene, no sé, un poquito más que yo, pero más o menos de mi edad. Y sí, trabajé en una agencia de publicidad llevando campañas a políticos de la época. Y bueno, esa fue una experiencia que me enseñó algo que yo había escuchado que podía suceder, pero de verdad que hasta que uno no vive las cosas, no cree que son verdad. Y fue que ahí tuve que enfrentar el reto de ser una mujer joven sin experiencia y recibir esas propuestas un poquito indecentes, digamos, de personas mayores, hombres en este caso. Y wow, recuerdo que fue así como un poquito choqueante porque sí había escuchado que podía suceder, pero nunca me imaginé que realmente sucediera y agradezco los valores y principios que mis padres me enseñaron porque pude salir airosa de esa situación y seguir adelante con mi trabajo. Esta persona que me empleó ahí era amigo de mis papás y le agradezco que me dio esa oportunidad. Fue como que mi primera experiencia con respecto a mi carrera. Y bueno, cuando me gradué de licenciada en comunicación social, yo empecé a estudiar otra carrera después, psicología. No la terminé, pero en mi área de comunicadora, trabajé en radio y también trabajé en prensa muy poquito, un poquito en prensa privada, bien específica, en la Cámara de Comercio. Pero realmente en mi vida es interesante porque ahorita que lo hablo contigo, que me doy cuenta que mi primer trabajo, o sea, no lo había pensado nunca, fue dando clases de danza en el colegio de mi mamá. Yo después, cuando me gradué de comunicadora, terminé por el área de la educación. A pesar de que era comunicadora,
y que proveen medios, yo terminé trabajando y también trabajé en otra agencia de publicidad por un tiempo, pero terminé siempre trabajando en el área de educación. Empecé a dar clases, ya era directamente de prensa y de teatro y de inglés, incluso en el colegio de mi mamá, y también trabajé en institutos universitarios dando clases de publicidad, promoción. Em, es increíble porque era como que la vena educativa la llevaba ahí. Mi mamá fue maestra y todas mis tías por parte de mi mamá son maestras. Mi hermana también estudió educación y al final el esposo de mi hermana, que es médico, también da clases, todos educadores. Y hasta mi hermano también dio clases. Entonces siempre me fui por esa área de educación y fíjate que hoy día más o menos trabajo en un área educativa. Yo trabajo en una empresa de entrenamiento ejecutivo. Nosotros entrenamos ejecutivos, graduamos ejecutivos, desde que ellos entran hasta que salen y todo el proceso de lo que estudian es para convertirse en ejecutivos. ¿Y quién lo diría? Pues a pesar de que soy comunicadora, yo siempre digo que soy comunieducadora porque lo llevo en la vena. Y eso es como que fíjate que contándote esto me doy cuenta que empecé hablándote de mi hijo, qué importante es, sobre todo en esta época que, como te decía, es de tanta inmediatez, que podamos formar bien a nuestros muchachos. Esos valores de la familia son increíblemente importantes porque es un mundo en el que con las redes sociales y tanta información, los chamos se pueden desviar digo chamos, para los que no son venezolanos, eso es como jóvenes. Se pueden desviar por ahí por caminos que no queremos que se vayan. Así que pilas con eso. Y fue en 1998 cuando hice un viaje de casi un año a los Estados Unidos que conocí la empresa Amway de mercadeo en redes, la empresa líder en mercadeo en redes, y empecé a desarrollar ese negocio. Ya lo conocí aquí, bueno, no lo desarrollé aquí en Estados Unidos, pero lo conocí aquí, conocí sus productos muy buenos. Y cuando me regresé a Venezuela, justamente ese año entró esa empresa ya y empecé a desarrollar ese mercado en redes. Ese mundo del mercado en redes es muy bonito, tiene muchas cosas interesantes porque recibes mucho entrenamiento. Yo recuerdo que conocí por primera vez acerca del presidente actual de los Estados Unidos, Trump, gracias a Amway, porque nosotros estudiábamos como caso de éxito él como un empresario y negociante exitoso. Y, estar en Amway me permitió recibir conferencias de incluso, personas que asesoraban a los presidentes de los Estados Unidos. Recibí muchísimo entrenamiento. Y es una vida muy bonita porque conoces mucha gente, mucho trabajo en equipo, y me hizo darme cuenta de mi capacidad de liderazgo, porque en realidad esa capacidad de crear grupos grandes, que lo hice después también en 2015, lo hice 2 veces, o sea que evidentemente eso me probó que tengo esa capacidad de liderazgo. Pero también en el mundo del mercado en redes está ese satanizar al empleo, lo cual cuando yo estaba en ese momento ahí lo veía como tenían razón, lo veía como cierto, pero mira, uno no puede quedarse fijo en nada de eso porque tú no sabes las vueltas que da la vida. Fíjate, yo hoy en día estoy en los Estados Unidos. En 2018 me tocó migrar otra vez, porque he migrado un montón de veces, eso te lo puedo contar en otro episodio. Y cuando migramos nos toca ser empleados. O sea, casi que no voy a decir al 100, pero al 99% nos toca ser empleados y nos toca trabajar en lo que sea. Entonces es como que no podemos enfrascarnos en una cosa, ni decir que el empleo es algo malo. Porque, o sea, a mí me parece que en estas épocas en donde los chamos se paran frente a una cámara en TikTok y hacen un bailecito y con eso ganan dinero, necesitamos tener mucho cuidado con ese mensaje de el empleo es malo, porque resulta que el empleo es trabajar, es producir. Y un emprendedor también trabaja un montón. O sea, cuando haces mercado en redes, trabajas muchísimo. Entonces, hay como una línea delgada ahí entre empleo y trabajo. Trabajar es algo demasiado importante. Y yo me di cuenta de eso justamente cuando leí un libro que se llama Los problemas del trabajo o los problemas en el trabajo, y en ese libro habla de que para el ser humano lo más importante en su vida es el trabajo. Dice que el 70% de la vida de una persona es el trabajo y si te pones a ver, es verdad.
Entonces, como si el 70% de tu vida está en eso que haces para pagar tus cuentas, porque evidentemente vivimos en un mundo en el que necesitamos producir para pagar cuentas. ¿Cómo puede ser que eso sea algo malo? Entonces, yo cuando leí ese libro empecé a darme cuenta de que empecé como a analizar y me di cuenta de que las veces de mi vida que había estado más ocupada y trabajando más, me había sentido más feliz. Porque una de las cosas que aprendí con ese libro es que eso es así porque es lo que le da autoestima a la persona. O sea, la producción es la base de la moral. Cuanto más productivo sea un ser humano, más feliz se siente consigo mismo, más satisfecho. Piénsalo bien. O sea, cuando tú eres capaz de poner tu tiempo y con eso recibir una recompensa, es algo bueno, no es algo malo. O sea, hay muchas otras cosas que necesitan estar en la palestra para poder decir algo tan fuerte como que el empleo es ser esclavo, el empleo es malo. Y eso fue lo que yo aprendí. Y no solo cuando tienes un negocio como ese tipo de negocios donde no tienes empleados, que por supuesto tiene esas ventajas, pero yo también tuve una tienda física y en esa tienda física me acuerdo que vendíamos, mi socio y yo vendíamos productos sin azúcar y sin harina, que hoy en día hay de todo de eso, ¿verdad? Pero en esa época no, en mi ciudad no había ningún lugar que vendiera eso. Y nosotros innovamos con esos productos y tenía sus retos, porque claro, una tienda física, un negocio tradicional, tiene más burocracia, tienes que pagar impuestos y ese tipo de cosas, tienes que tener un inventario. Pero una de las cosas que disfruté ahí es que veía a esas mamás que llegaban con esos niños hiperactivos y se sentían felices de poder tener un alimento que darle a sus niños para que les quitara esa hiperactividad o para combatir esa hiperactividad que da el azúcar. Entonces yo creo que no tiene que ver con lo que hacemos. Y fíjate, una de las cosas, una de las conclusiones a las que llego hoy que estoy aquí como migrante en los Estados Unidos y que en esta última migración fue un poco diferente porque vine a entrenarme específicamente para algo que no todo el mundo tiene entrenamiento y en lo que no todo el mundo puede trabajar. Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso, con entrenarnos y hacernos especialistas en algo que nos diferencie y poder dar de eso. Fíjate que yo he aprendido con esto que el trabajo, cuando tú puedes dar valor a otra persona, cuando lo que haces ayuda a otros es diferente. Se hace el trabajo se hace ese propósito de vida. Entonces, la reflexión de hoy es esa, no importa si eres empleado, si eres empresario, porque imagínate, si nadie fuera empleado, entonces, bueno, no tendríamos cajeros en el supermercado. No tiene que ver con lo que hacemos y no podemos satanizar lo que cualquier persona decide hacer. Creo que ya seas empleado, ya seas emprendedor, ya seas nómada digital que existen hoy, lo importante es si lo que haces da valor a otros. Y si esa producción, ese trabajar, ese dedicarte a eso que haces te llena porque te da propósito. Y creo que esa es la clave que en un mundo como el de hoy tenemos que como inculcar a estos chamos, como yo les digo, que hoy quieren todo facilito, no puede ser. Si no hay nada más sabroso que wow, cuando te sientes cansado, pero el cansancio no se siente porque estabas haciendo algo que te gustaba, porque tienes a otro ahí que te dice gracias, porque por lo que tú le diste al otro, el otro es más feliz o el otro pudo alcanzar algo que no había alcanzado. Entonces, bueno, eso es lo que yo aprendí con el trabajo. El trabajo es algo maravilloso, es parte importante de nuestra vida y la producción y el ser productivos nos mantiene alegres, nos mantiene, sí, cansados a veces, pero ese cansancio sabroso de que dimos y la clave yo creo que está en, sobre todo, mira, los migrantes que tenemos que hacer tantas cosas que a veces no nos gusta o no queremos, en que pienses lo que estoy haciendo hoy
¿cómo va a impactar mi futuro? Porque a lo mejor hoy estás haciendo algo que no es lo que vas a hacer siempre, pero ese pedacito que hiciste forma parte de tu historia y como tu historia importa, es demasiado valioso que eso que haces hoy repercuta en el futuro y en lo que quieres para el día de mañana. Nos vemos en el próximo episodio.